Entonces, si ustedes se acuerdan, en la última sesión estábamos revisando el video porque hay algunos conceptos ahí que tienen que ver precisamente con el diseño de los arquetipos, con el crecimiento y la eficiencia fisiotécnica, ¿sí? Para mejorar los rendimientos o la respuesta de un cultivo a una condición ambiental. Por eso es que dije, bueno, vale la pena que vean algunas de estas cosas en este videíto y al final terminar con la unidad, la última unidad de arquetipos. Entonces, prácticamente tenemos hasta el jueves para terminar ya incluso con la última evaluación. Y poder entregar calificaciones el viernes. Normalmente yo nunca entrego calificaciones finales sin que ustedes previamente vean los resultados para hacer cualquier ajuste en la que ustedes consideren que no es correcta la calificación. Entonces, eso implica que el jueves por la mañana, que ya tenga yo el concentrado de calificaciones, incluyendo exámenes, tareas y estos reportitos de prácticas que hicieron ustedes, yo se los envío a ustedes los revisen, si antes de las 12 me dice que ya no hay problema o que hace algunas correcciones, pero tiene que ser antes de las 12 el viernes para que yo genere ya las calificaciones finales y pueda yo entregarlas a la subdirección académica para que las capturen y les envíen antes de las 2 a la Dirección General Académica. Así está el asunto. Yo la verdad me confié, pero bueno. Ayer mismo les mandé sus exámenes del último examen. Espero que ya todos los hayan recibido y revisado. Para cualquier aclaración o duda, ya se los regresé. Y entonces ahora vamos a ver, a seguir viendo este videito para que ustedes, bueno, lo vamos a ir asociando también ya con lo que es la eficiencia fisiotécnica, es decir, el manejo de prácticas culturales asociadas al crecimiento vegetal que nos den como resultado una mayor eficiencia en la producción de materia, en la producción y acumulación de materia seca en el órgano de interés por el cual nosotros sembramos un cultivo. Eso es lo que se llama eficiencia fisiotécnica. Fíjense que ahorita con esto del cambio climático, con esto de las variaciones en los periodos de lluvia, en periodo, en cantidad y en tiempo. Variación en cantidad y en tiempo. Es decir, el inicio del ciclo de lluvia y la cantidad de lluvia que cae durante ese ciclo, de ese periodo, es muy variable ahorita por esto del cambio climático. La temperatura es igual, es una situación donde ahorita lo estamos viviendo, en la noche está fresco, hace frío y en el día hace un terrible calor, insolación muy alta. Sí. La presencia de heladas tardías o tempranas también son factores asociados al cambio climático. ¿Sí? La falta de humedad, la variación en temperatura, ¿cómo se llama? La fuerte insolación. Y yo nunca había visto germinar ajonjolí aquí. Yo cada año he traído ajonjolí y lo limpio en un local que tengo acá. Y nunca había visto germinar ajonjolí porque el ajonjolí requiere más de 18 grados para que se dé la germinación. Y este año revolví un poco de los desechos de semilla con tierra para hacer unas macetas con sábila y eso. Y sorpresa,
están en el sol y entonces las temperaturas que alcanzan pues ya indican que son muy altas porque ya germinó ajonjolí, cosa que nunca ocurría acá. Esos son indicadores del cambio climático, ¿sí? Entonces, todas estas variaciones nos tienen que llevar a ser, en esto que se llama eficiencia fisiotécnica, muy precisos en cuanto al análisis de los factores ambientales que están rodeando a la planta y la respuesta que la planta va a dar a esos cambios ambientales. Entonces tenemos que ver el ciclo hormonal de la planta, ¿sí? Dentro de los factores internos, el ciclo hormonal que está ocurriendo dentro de la planta en respuesta a esos cambios ambientales. Y entonces aquí cobra relevancia dentro de la eficiencia fisiotécnica y el diseño de arquetipos, cobra relevancia la diversidad genética. Es decir, tenemos que ahora que regresar a las comunidades, a los sitios donde todavía hay diversidad genética de maíz, diversidad genética de trigo, diversidad genética de tomates, diversidad genética de frijoles, porque son esas poblaciones con amplia base genética las que nos pueden dar modelos, ¿sí? En las que podemos desarrollar modelos que respondan a estos cambios climáticos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a discutir hoy y con eso vamos a ir abarcando ya las dos unidades. Para terminar la de crecimiento y eficiencia fisiotécnica y arquetipos. Ok. Vamos a continuar. Vamos a ver algo del video todavía y luego regreso para ver algunas imágenes que tienen que ver con esto de la diversidad genética, ciclo hormonal de las plantas y la respuesta que la planta da en cuanto a las variaciones de estos niveles hormonales como resultado de un estrés, ¿sí? Ambiental, ¿verdad? Ya sea temperatura, ya sea humedad, ya sea plagas, malezas, etcétera. Bueno, pues vamos a ver este video. Vamos a seguir viendo el videito. Bueno, espero que todos hayan disfrutado de sus vacaciones y que vengan con mucho ánimo para seguir con esta crecimiento y desarrollo vegetal. Aquí está el video que estábamos viendo. Bien, ahora vamos a ver. Creo que nos quedamos por acá. De acá. crecimiento. Borramos acá, borramos todo y ponemos. Dígame si íbamos por aquí, ¿eh? Lo que tenemos. Solar, ¿no? A nivel de la respiración, hay varios factores que pueden influenciar, pero el principal factor es el estrés, ¿cierto? También, en ambos casos, acá también va a participar como un factor que influye en la fotosíntesis, por ejemplo, la baja disponibilidad de agua. No nos olvidemos que el agua es importante para la primera etapa de la fotosíntesis, que es la fotosintetización de las moléculas de agua. Entonces, si hay déficit hídrico, la planta va a ver alterada su fotosíntesis y consecuentemente se va a alterar también el crecimiento, ¿no? El estrés también va a causar alteraciones a nivel de la respiración, pero también a nivel de la fotosíntesis. No nos olvidemos que en el estrés se generan especies reactivas de oxígeno que pueden causar daño celular a las membranas de los cloroplastos en la fotosíntesis y también afectar la cadena de transporte de electrones durante la respiración. Y a nivel de fotoasimilados, ¿no? También pueden influenciar acá, ¿no?
los aspectos de la disponibilidad de nutrientes, ¿cierto? Porque si no hay nutrientes suficientes, tampoco habrá fotoasimilados suficientes y tampoco podrán ser transportados suficientemente, ¿no? Entonces son factores que afectan el crecimiento de las plantas. Bueno, aquí chicos, cuando nosotros hablamos de eficiencia fisiotécnica, ¿sí? Crecimiento y eficiencia fisiotécnica, esto es la producción, traslocación y acumulación de fotoasimilados en el órgano de interés por el cual estamos manejando un cultivo. Por ejemplo, si es maíz, pues obviamente es grano, mazorca, granos. Igual en trigo, igual en arroz, igual en cebada, etc. Si es en frutales, pues obviamente se trata de los frutos. Si es flor, pues se trata la flor, ¿no? Y el tramo que va a llevar la flor, como el caso de los rosales, las gladiolas, ¿sí? Los crisantemos, ¿sí? Los pompones, las nochebuenas, etcétera, ¿sí? Si estamos hablando de plantas con tubérculos como la papa, la zanahoria, la cebolla, etcétera, pues obviamente va a ser el tubérculo, va a ser la parte del bulbo, se trata de ajo, se trata de cebolla, etc. Entonces, producción, transportación y acumulación de materia seca en el órgano de interés económico, eso es lo que nosotros llamamos eficiencia fisiotécnica. Ahora, esta producción, transporte y acumulación de fotoasimilado en el órgano de interés, pues como lo está explicando aquí el señor, va a estar afectado por esto, ¿no? Factores que afectan el crecimiento. La fotosíntesis, obviamente la irradiación. ¿Cuánta radiación solar captamos? Ah, bueno, pues eso va a depender de la densidad de siembra, ¿sí? De la densidad de siembra, separación de surco, separación de plantas sobre la línea de siembra, ¿sí? Los patrones de ramificación, forma y tamaño de la hoja, número de hojas que finalmente recae todos en el índice de área foliar. Obviamente todo eso no va a funcionar adecuadamente si tenemos una limitante de agua. Aquí es donde entra esto de la cuestión de los cambios climáticos y la disponibilidad de humedad. Si tenemos agua, pues la tenemos que hacer de una aplicación eficiente. Y eficiente significa que lo apliquemos en el momento en que la planta lo requiere, ¿sí? Dependiendo de la fenología del cultivo. ¿En qué etapa, sí? Realmente vamos a tener que aplicar agua porque si no, vamos a tener una caída drástica en la producción, ¿sí? Y eficiente también en términos de la tecnología empleada para el manejo de agua. No es lo mismo riego rodado que riego por goteo. Entonces, eficiencia en los dos sentidos. Eficiencia en la aplicación del agua en el momento en que la planta nos va a dar una respuesta óptima a la aplicación del agua. Y eficiencia en términos de la tecnología que yo estoy usando para el manejo del agua. ¿De acuerdo? Entonces aquí mezclamos, ¿sí? Potenciar la fotosíntesis con el manejo de la densidad de siembra, que insisto, todo nos lleva al índice de área foliar, ¿sí? Y un manejo eficiente del agua en dos líneas o en dos direcciones. La primera es que se aplique de acuerdo al estado fenológico del cultivo en los momentos en que la planta me va a dar mayor respuesta. Y dos, la tecnología utilizada para su aplicación, ¿sí? Riego por goteo, microaspersión, aspersión, pivote central, ¿sí? Tubería con cámaras, ¿sí? Sifoneo, etcétera, hasta riego rodado. ¿Ok? Eso es manejar esta parte y es eficiencia fisiotécnica. Ahora aquí
El estrés. El estrés. Obviamente, si ahorita estamos con estas condiciones de altísimas temperaturas, intensa radiación solar, ¿sí? Y por las noches hace frío, pues obviamente nuestras plantas están sujetas a estrés, estrés que nosotros podemos regular si es que disponemos de agua, ¿sí? Si es que disponemos de agua, podemos reducir mucho el estrés, pero si no, ¿sí? Por ejemplo, ahorita no llueve, aquí la humedad relativa es muy baja, ¿sí? La intensidad del sol llega terriblemente por esa falta de humedad relativa en el aire, ¿sí? La temperatura se eleva demasiado y eso nos lleva a estos reactivos de oxidativos, ¿sí? Que son radicales libres, ¿sí? Que pueden dañar la membrana celular y por lo tanto afectarnos tanto a la fotosíntesis, porque nos va a afectar la membrana del cloroplasto, especialmente donde se llevan a cabo las reacciones luminosas, y en el caso de la respiración también nos va a dañar las crestas, las membranas donde se lleva a cabo la máxima producción de ATP, es decir, en la tercera fase de la respiración, que es la cadena respiratoria o transporte de electrones, ¿sí? Acuérdense que aquí nosotros vamos a tener la producción de compuestos complejos ya, ¿sí? Más bien vamos a usar vamos a estar usando las proteínas, los carbohidratos, los lípidos para generar la energía que se requiere para el crecimiento y el desarrollo vegetal. El traslado de fotoasimilados también requieren de los ATPs que se forman aquí. Entonces, si los sometemos a estrés y lo dañamos, esto se va a ver afectado. ¿Sí? Aquí le faltó señalar al señor que también la parte de transporte de fotoasimilados no solamente va a depender de la cuestión de los nutrientes. Para que esos nutrientes se muevan, también requieren el agua aquí, ¿sí? Entonces aquí también va agua, ¿ok? Todo eso que les estoy diciendo, eso es la eficiencia fisiotécnica, ¿sí? Crecimiento vegetal y eficiencia fisiotécnica. Y obviamente esto va a ir variando a medida que se va dando el ciclo, ¿sí? De desarrollo del cultivo, ¿ok? Bueno, vamos a seguir oyendo al Señor. Creo que ya no quiere ahora. Ese de crecimiento. Borramos acá, borramos todo y ponemos, acá tenemos ¿dónde está? A ver, ya. Tenemos entonces nosotros unos coeficientes e índices de crecimiento. Vamos a ver. Esto ya los vimos, así que me voy a adelantar. A ver. Esto ya los vimos, ya la otra clase lo vimos. Así que me voy a adelantar un poco, a menos que ustedes lo quieran repetir. Coeficientes e índices de crecimiento. Voy a adelantar un poquito. No se deja. Otro indicador que es el siguiente. Vamos a borrar. Aquí se acuerdan que hablamos de la tasa de asimilación todo. neta. Y otro es indicador, acá lo tenemos, es el coeficiente de asimilación neta. Ponemos entonces. Tasa de asimilación neta, comentaba alguna compañera. En eso ya lo coeficiente. Vimos. Así que me voy a adelantar. Este índice, por ser numérico, el denominador
Allá. Tenemos nosotros de que hay que tomar en cuenta para el crecimiento la disposición de las hojas respecto al sitio de inserción. Entonces, desde ese punto de vista, Eso también ya lo las habíamos visto. especies vegetales pueden clasificarse de acuerdo con los ángulos de inserción de Voy sus a hojas. adelantar. Ángulo de inserción, ya lo Entonces, habíamos visto, ¿sí? según el ángulo de inserción de sus hojas, que tiene que ver precisamente con la Chicos, forma como van a fotosintetizar las plantas, ¿están estas se oyendo? van a dividir en lo siguiente. Ponemos acá entonces en plantas ¿Sí, planófilas, chicos? Sí, profe, sí estamos escuchando. Ah, pues es que ¿no? Donde esto ya la teníamos visto, mayor ¿sí? No. parte de los ángulos de inserción están entre 0 grados y 30 grados con Esto ya respecto lo a la habíamos visto, ¿no, horizontal. jóvenes? Tenemos también plantas plagiófilas. En las plantas plagiófilas, la mayor parte de los ángulos de inserción están entre 30 grados a 60 grados con respecto a la horizontal. Y tenemos también a las plantas erectófilas. En las plantas erectófilas, la mayor parte de los ángulos de inserción están entre los 60 grados a 90 grados con respecto a la horizontal. Esto, lógicamente, si la planta, por ejemplo, es erectófila, como el caso, por ejemplo, de las gramíneas, ¿no? Tendrán su forma de fotosíntesis de una manera muy diferente a aquellas plantas que tengan sus hojas más planas, como son las planófilas, ¿no? Que van a tener mayor capacidad fotosintética. Ahora, el instrumento más común para medir los ángulos de inserción de hojas es el compás prolongado. ¿Y cómo se mide esto? Que nos fijamos en la parte Ya lo vimos. planta. El compás Ya lo vimos, prolongado. ¿no? ¿Puede usar el video para que nos escuche? O extendido le llaman otros. ¿Mandé? A ver. Ah, ya. Digan. Es que le decía que si podía pausar el video para que escuchara a mi compañera. Sheila dice que sí. Ya vimos toda esa parte, profesor. Sí, sí, ya lo vimos. Vamos a adelantarlo. Vamos a adelantarlo para acá. Por el cual no ocurre la transcripción, tampoco la Eso traducción, no, y eso creo que consecuentemente no. no se forman los péptidos o las enzimas o las proteínas correspondientes debido a que ese gen está. A ver. Poder aclarar más sobre el desarrollo de las plantas. Borramos. Voy para acá. Diferenciación de células y tejidos. Va a corresponder a la diferenciación de células y tejidos. Entonces, ¿qué es la? Hemos visto nosotros, para recordar, que el crecimiento comprende la división celular, o sea, la mitosis, y la expansión celular. Y ahora ponemos acá el concepto de desarrollo. Desarrollo es entonces, ¿qué cosa? Es diferenciación. Que corresponde a la especialización a nivel celular. Especialización. Lo ponemos así. Especialización celular, ¿no? Entonces,
¿A qué se debe este desarrollo, esta diferenciación y especialización celular? Acá va a haber, en primer lugar, partamos de lo siguiente. Vamos a borrar acá para poder aclarar más sobre el desarrollo de las plantas. Borramos. Y tenemos nosotros de que todo individuo tiene su constitución genética, que para el caso de una especie se determina el genoma, ¿cierto? Pero en este genoma está toda la información genética de una especie. Los individuos de esa especie durante su existencia van a ir expresando de manera diferente la información genética que se encuentra acá. Entonces, si queremos ser explicativos respecto a lo que es desarrollo, diríamos entonces que es la expresión diferencial de la información, mejor, para abreviarlo, expresión diferencial ¿de qué? Del genoma, ya más fácil. Es decir, en algunas partes de la planta o del individuo en general se van a expresar ciertos genes y en otra parte no se van a expresar ciertos genes. Entonces, desde que nos hablan del concepto de expresión diferencial, de que algunos genes se van a manifestar, se van a expresar en algunas partes del individuo o particularmente de la planta y otros genes no se van a expresar, no se van a manifestar, entonces acá entra en concepto los que participan quien acaba de ocurrir, por ejemplo, el silenciamiento génico. Silenciamiento génico. ¿Qué se entiende por silenciamiento génico? Aquel proceso por el cual no ocurre la transcripción, tampoco la traducción y consecuentemente no se forman los péptidos o las enzimas o las proteínas correspondientes debido a que ese gen está bloqueado, no se puede expresar. Por eso se habla de silenciamiento, como si lo hubieran callado al gen. Silenciamiento génico, ¿no? Pero también se puede producir la propia expresión, entonces va a haber factores de transcripción. Factores de transcripción. ¿Qué van a causar estos factores de transcripción? Su nombre lo dice. Van a causar lo contrario al silenciamiento génico, es decir, van a permitir que ciertos genes se expresen, ¿no? Y dentro de ellos van a estar muchos péptidos, muchas proteínas que van a interactuar con el DNA para que ocurra la expresión de esos genes, ¿no? También participa en la expresión diferencial el RNA, ciertos RNA mensajeros, ciertos RNA de cadena corta, voy a correr, mejor lo puedo poner acá, más específicamente voy a poner acá, ciertos RNA de cadena corta que van a actuar a nivel del DNA para permitir esa expresión diferencial de genes. Entonces, esto sería lo que va a conllevar a la diferenciación celular. Pero para eso hay que ir a reconocer qué está pasando con el ciclo celular, cómo ocurre, cuáles son las etapas por las que pasa una célula durante toda su existencia. Y eso es lo que conocemos como ciclo celular. A ver, chicos, aquí en esta parte es donde está precisamente el fundamento de la epigenética. Aquí, algunos parte del ADN pueden ser metilados para silenciarlos, ¿sí? O pueden ser metilados para activarlos.
y entonces expresar características sin modificar el genotipo o el genoma, que se expresen algunos de los genes que se mantienen silenciados, ¿sí? O bien silenciar algunos de los genes que tienen que ver con los factores de transcripción, ¿sí? Para que se exprese otra característica. ¿Me entienden? Por ejemplo, en el caso del algodón, la presencia o no presencia de pubescencia, ¿sí? En el caso de soya, la respuesta fotoperiódica. En el caso de maíz, el que sea chaparro, que tenga menos hojas, o el ángulo de inclinación de la hoja, etc. A este nivel está regulado, y si ven, no estamos modificando el genoma, solamente estamos modificando la expresión diferencial del genoma, ¿sí? A través de procesos como la metilación en algunas de las bases péptidas del ADN, ¿sí? Es importante eso. Y a su vez, si ustedes lo siguen razonando, el potenciar el rendimiento, el potenciar el uso eficiente del agua, el uso eficiente de nutrientes, el uso eficiente de energía solar, etcétera, mucho va a estar aquí. En mucho va a estar aquí, ¿sí? En esto de la expresión diferencial del genoma. ¿Ok? Seguimos. Veamos entonces acá el ciclo celular. Borramos todo. Creo que eso Y también, el ponemos ciclo celular ya lo lo habíamos visto. siguiente. A ver. El ciclo celular ya lo habíamos visto, ¿eh? Es este. El ciclo celular es el lapso de tiempo por el cual transcurre una célula durante su existencia. Y sabemos que comprende una fase corta, que es la mitosis, y una fase más prolongada, que es la fase S. En la fase de división celular, que es básicamente la mitosis, ¿no? Su nombre lo dice, ocurre la bipartición de la célula en dos. Y en la fase más prolongada, que es la fase de síntesis, ocurre el incremento en los constituyentes celulares. Entonces, todo esto corresponde al ciclo celular. Bueno, Hermano, repito por qué. me voy a adelantar, pero fíjense, en esta imagen precisamente se ilustra la respuesta de la planta, ¿sí? A factores ambientales. Por eso aquí, en esto del control, los puntos de control del ciclo celular, fíjense aquí dice, es el entorno favorable, ¿sí? Se ha producido daño, ¿sí? En el ADN, se ha producido daño en el ADN, ¿sí? Tiene la célula el tamaño adecuado, y el tamaño adecuado depende del agua, o sea, la expansión celular va a depender, la expansión, el crecimiento y la expansión depende del agua, ¿sí? Entonces vean, crecimiento celular y entorno. El entorno va a ser temperatura, va a ser agua, va a ser nutrición, etcétera, ¿sí? Entonces, estos puntos de control son precisamente para, ¿se continúa o se para? Entonces, ¿cómo se expresa eso de que se continúa o se para? Pues se va a expresar en el crecimiento, ¿sí? En más hojas o menos hojas, en más altura o menos altura, ¿sí? En mayor actividad fotosintética o menor actividad fotosintética, etcétera. Entonces, este es un ciclo muy interesante con sus puntos de control, ¿sí? Que tienen que ver con el factor ambiental aquí y con la síntesis de ADN, que es la que lleva la información, ¿sí? En todos, si ustedes ven aquí, dice, es el entorno favorable, tiene la célula del tamaño adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, y esto es nada más, acuérdense que a partir de una célula que se va a dividir
para dar otra, esa es la mitosis, con todas las fases que implica, ¿no? ¿Sí? Las fases que tienen que ver como metafase, anafase, telofase, etcétera, etcétera, ¿no? Solamente es el ciclo celular, pero cómo nos repercute a nosotros ya en la práctica productiva, ¿sí? Nada más imagínense ustedes unas 200 hectáreas de maíz o de frijol o de soya o de algodón o una plantación de cítricos o una plantación de aguacates, etcétera. A ese nivel, al nivel que ustedes quieran verlo, pero al finalmente esto en micro con sus procesos de control son los que me van a decir si voy a poder obtener mi meta de tantas toneladas de maíz, tantas toneladas de frijol, etcétera. Aquí está en lo fino los puntos de control de lo que sería la eficiencia fisiotécnica. La eficiencia fisiotécnica. ¿Ok? ¿Me voy a adelantar? Profe, ¿Sí? bueno, yo la verdad no me acordaba bien por dónde nos habíamos quedado, pero ya revisé y estábamos más adelante en un diagramita que habla sobre la formación del cuerpo de la planta, Ándele. como a lo hora con 35 más o menos. Por ahí vamos. Vamos a adelantarnos hasta allá. ¿Sí? Creo que hasta aquí. Sí, porque nos faltaban creo que 25 minutos cuando terminamos. Aquí. Ahí está, mire. A eso se refería usted, ¿no? Sí, profe. Ahí estamos, pues. Vámonos. Esto tiene que ver con el control del meristemo radical. Con el control. Ahí incluso les hablé de la calidad fisiológica de la semilla para que nos dé la expresión de este gen, ¿no? Control de la polaridad apical y radical, ¿sí? ¿Ok? Esto es solamente un ejemplo de la formación del cuerpo de la planta, algunos genes que participan, no es mucho más complejo, solamente hemos mencionado algunos. He mencionado los genes G, N o M que participan en el control de la polaridad apical radical y estos tienen que ver mucho precisamente con la proporción, repetimos, entre la planta, la parte aérea con la parte radical, acuérdense, ¿no? La raíz es muy corta y la parte aérea muy desarrollada. O podría pasar lo siguiente, ¿no? Donde la parte aérea es muy corta y la parte radical es muy desarrollada. Lo ideal es que la parte aérea y la parte radical estén casi en la misma proporción, ¿no? También hay genes monópteros que tienen que ver con el control de la formación de la raíz principal, ¿no? Y ahí tiene que ver esto. Hay genes COVID que tienen que ver con el control del meristemo radical. Ahora, ¿qué mediadores químicos, qué ligandos participan en la formación del cuerpo de la planta? Entonces borramos acá, borramos todo. Y ponemos entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la formación del cuerpo de la planta, ¿cierto? Formación del cuerpo, estamos hablando de formación del cuerpo de la planta. ¿Y qué ligandos participan en la formación del cuerpo de la planta? Tendrán que ser principalmente las hormonas inductoras, ¿cierto? Entonces, ¿acá quiénes estarán? Acá están las auxinas, participan las auxinas, participan las citoquininas, participan las giberelinas, participa también las hormonas inhibidoras como el etileno, también participa el ácido abscísico, ¿no? ¿Qué más participa? También participan unos
ligandos que son las poliaminas. También participan los jasmonatos. Hemos visto el ácido jasmónico, jasmonatos. También participan los salicilatos. Hemos hablado del ácido salicílico. Salicilatos. ¿No? También participan los brasinosteroides. Ya hemos visto brasinosteroides, hormona ecléctica, ¿cierto? Participa también la cistemina, otro péptido. Es un péptido corto, tiene solamente 18 aminoácidos, ¿no? Y también participan las oligosacarinas. Las oligosacarinas. ¿Mm? Las oligosacarinas, voy a ponerlo acá, son oligosacáridos. Derivados de la pared celular. Derivados de la pared. No nos olvidemos que los glúcidos se dividen en tres grandes grupos, en monosacáridos como la fructosa, la glucosa, ¿cierto? Y en disacáridos, sabemos que el disacárido más conocido es la sacarosa formada por fructosa y por glucosa. Pero luego vienen los oligosacáridos. ¿Qué son los oligosacáridos? Son glúcidos formados por más de 2 unidades, pero de pequeño tamaño. ¿Por qué? Porque si tuvieran mayor tamaño ya se llamarían polisacáridos. El polisacárido vegetal más importante es la celulosa. A partir de la degradación de la pared celular, que es básicamente celulosa, se producen pequeñas cadenas de oligosacáridos que van a influenciar también en la formación del cuerpo de la planta y se conocen con el nombre de sacarinas. Entonces, estos, repito, son los factores que influyen en el crecimiento, en la formación del cuerpo de la planta. Bueno, aquí como que se traba un poquito. Cadena de percepción y traducción de señal. Cadena de percepción y transducción de señal. Entonces, en primer lugar, hemos visto nosotros que tiene que haber una percepción de la señal. Percepción de la señal. Percepción de la señal. ¿Quién trae la señal? Hemos visto que trae el ligando, ¿cierto? Entonces, el ligando, acuérdense ustedes, el ligando, que puede ser una hormona, ¿cierto? Es el primer mensajero. ¿Con quién va a interactuar este ligando? Con el receptor celular. Esto es la primera etapa. Luego viene la segunda etapa, que es la generación y transmisión de la señal. Generación
y transmisión de la señal. ¿Quiénes participan acá? Esto básicamente es lo que se conoce con qué nombre, con el nombre de transducción. Acuérdense bien, esto es lo que se conoce con el nombre de transducción de señal, ¿no? Y acá, ¿quiénes van a participar? Acá va a participar ya el segundo mensajero, ¿no? El segundo mensajero participa acá. ¿Quién será el segundo mensajero? Muchos segundos mensajeros son las especies reactivas de oxígeno. ¿Como cuál, por ejemplo? Como el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada, ¿no? Y luego viene ya la última etapa de este proceso, que es la activación de un cambio bioquímico. Activación de un cambio bioquímico. Activación, que es básicamente lo que sería la respuesta. Entonces, la cadena de percepción y transmisión de señal comprende, repito, la percepción de la señal, la generación, acá está, la generación y transmisión de la señal, que sería la transducción, acá vamos a escribirlo bien, que está mal escrito, de la señal, que es la transducción, y luego la activación de un cambio bioquímico, que es la respuesta. Bueno, pero luego del crecimiento y desarrollo que viene, viene precisamente ya la última etapa de vida de cualquier ser vivo, que es el envejecimiento celular o la senescencia y la consecuente muerte celular. Entonces veamos ahora nosotros ya la última etapa de la existencia de un ser vivo, que es la senescencia y la muerte celular. Borramos entonces todo esto a ver. y ponemos senescencia y muerte celular programada. Bueno, ahorita comentamos. Senescencia y muerte celular y muerte celular programada, ¿no? Entonces, para que ocurra la senescencia, que es el envejecimiento celular, sabemos que tiene que bloquearse o ya no ocurrir más división celular. Toda célula que deja de dividir entra en senescencia. Luego viene la muerte celular, pero esta muerte celular no es causada por factores externos, sino es programada por la propia célula. Pues muerte celular acá está, muerte celular programada. Ya. Muerte celular programada. Esto comprende los siguientes fenómenos que van a ocurrir, digamos. Por un lado, va a ocurrir la degradación, reciclaje de materia orgánica e inorgánica. Ponemos entonces, en primer lugar va a comprender el reciclaje de materia orgánica e inorgánica. ¿Qué significa el reciclaje? Que se van a utilizar en otras etapas, en otros procesos, en otros componentes dentro de la planta, ¿cierto? Entonces va a haber un reciclaje de materia orgánica e inorgánica. Luego, ¿qué va a haber también? Va a haber una degradación del contenido celular. Degradación
del contenido celular. ¿Qué más? Va a haber también una reubicación de unidades básicas a través del floema. Una reubicación de unidades básicas a través del floema. Básicas a través del floema. ¿No? ¿Qué unidades básicas van a ser reubicadas a través del floema? Bueno, acá van a estar precisamente los carbohidratos, ¿no? Aminoácidos, ¿no? Minerales, entre otros. ¿No? Ahora, la senescencia ocurre a diferentes niveles de organización. Vamos a ver cómo se ocurre esta senescencia. Entonces, borramos acá, borramos todo y ponemos lo siguiente. Hemos indicado que la senescencia o envejecimiento, ahora vamos a indicarlo, se puede dar en distintos niveles de organización. Se puede dar al nivel de la planta entera, Cultivos anuales, cereales, leguminosas, oleaginosas, o se puede dar al nivel de partes de la planta. frutales, ¿No? Por ejemplo, al nivel de la planta entera, el ejemplo más típico serían las plantas anuales. Su nombre lo dice, cuál va a ser su longevidad, ¿cierto? Acá nos está indicando su longevidad, plantas anuales. Pero también puede ser a nivel de partes de la planta. Y a nivel de partes de la planta, significa de que algunas estructuras van a entrar en senescencia, pero no todas. Entonces acá tenemos partes de la planta. Por ejemplo, en el caso de árboles, cuando se quiere hacer obtención de material genético para producir nuevas plantas, se busca yemas juveniles, ¿cierto? Que estén menos lignificadas y que estén precisamente en estadios más recientes respecto a las plantas, a las partes más lignificadas o más viejas de la planta. Entonces, ¿qué maquinaria está involucrada en la senescencia? Entonces ponemos acá nosotros maquinaria molecular que está implicada en la senescencia. ¿Quiénes participan para que ocurra la senescencia? Tenemos entonces, en primer lugar, hay genes que están asociados a este proceso. Entonces, genes asociados a la senescencia. Que se van a activar en determinado momento y van a llevar a la detención del ciclo celular, a la detención de la mitosis. También van a participar enzimas que van a degradar. ¿Qué son esas enzimas? Por ejemplo, enzimas hidrolíticas. Hemos visto, o también llamadas hidrolasas, ¿no? También las enzimas que sintetizan el etileno, que forman esta hormona inhibidora, que es el etileno, ¿cierto? ¿Qué más va a ocurrir a este nivel? Va a haber un reciclaje de amonio,
no nos olvidemos que el nitrógeno es muy valioso para las plantas. Entonces, un reciclaje de amonio, NH4, ¿no? Va a haber también una degradación de la pared celular. Claro, si están participando hidrolasas, también degradación de la pared celular. Degradación de la pared celular. Entonces, estos son algunos de los componentes que constituyen la maquinaria celular molecular implicada en la senescencia. Repito, genes asociados a la senescencia, enzimas hidrolíticas, enzimas que forman etileno, reciclaje del amonio y degradación de la pared celular. Pero lo que nos preguntamos nosotros es quién dispara, quién inicia la senescencia, cómo se dispara la senescencia. Entonces acá tenemos el envejecimiento o la senescencia. Entonces, ¿quién dispara, quién activa esta senescencia? Por un lado está todos los factores propios del ambiente, ¿no? Por otro lado está la acumulación de daño oxidativo. Acumulación de daño oxidativo. También está algo importante, además de eso, está el estado metabólico, del individuo y lógicamente también está la edad del individuo, de la planta. Entonces, estos son los factores que van a influenciar en disparar la senescencia. Veamos acá nosotros en este gráfico siguiente un detalle ilustrativo precisamente sobre la senescencia. Borramos todo y tenemos lo siguiente. A ver, acá está. Tenemos esta gráfica, acá está. Tenemos acá, por ejemplo, un factor ambiental. ¿Cuál es el factor ambiental? Las bajas temperaturas. Estrategias de las plantas ante las bajas temperaturas. ¿Cuáles eran sus estrategias? La senescencia y la abscisión de las hojas. En las hojas jóvenes, la auxina, la giberelina y la citoquinina, que son hormonas inductoras, impiden la producción de enzimas digestivas, o sea, hidrolíticas, que deterioren la zona de unión entre el tallo y la hoja, ahí donde está la zona de abscisión, acuérdense bien. Luego, en la fase 2, el ácido abscísico, o LAVA, promueve el envejecimiento o la senescencia de la hoja. Y el etileno, que es otra hormona inhibidora, reduce el transporte de auxina, favoreciendo que en la zona de unión, particularmente en la zona de abscisión, se produzcan enzimas hidrolíticas que degraden o digieran la pared celular, con lo que la hoja se va desprendiendo del tallo. Y en la fase 3, finalmente se produce el amarillamiento, o sea, la clorosis de la hoja y su abscisión, se cae, creándose en la zona de unión una capa protectora, una cicatriz. Entonces, esta es una respuesta, por ejemplo, de las plantas ante las bajas temperaturas, ¿no? Y para terminar, hablaremos de la muerte celular programada. Entonces, borramos esto y ponemos muerte celular programada. También se la conoce con el nombre de apoptosis, ¿no? Y es, como su nombre lo dice, es aquella programación que hace la célula de su propia eliminación. ¿Dónde ocurre, por ejemplo, esta apoptosis? Ocurre en la diferenciación de los elementos traqueales.
para que ocurra la diferenciación de los elementos traqueales. Acuérdense de las tráqueas requeridas para el transporte. Acá ocurre una muerte celular programada y consecuentemente habrá una degradación del núcleo de la cromatina y citoplasma por acciones nucleasas y proteasas. Entonces acá ponemos, actúan enzimas. ¿Qué enzimas? Nucleasas, proteasas. Proteasas, en general, hidrolasas, o sea, enzimas hidrolíticas. Las nucleasas van a degradar ácidos nucleicos y van a conllevar a su reciclaje. Las proteasas sabemos que van a degradar proteínas y las hidrolasas en general todas son aquellas enzimas que van a fragmentar moléculas con participación del agua, ¿cierto? Entonces, no nos olvidemos que la muerte celular programada puede ocurrir también como una defensa contra patógenos, ¿no? Ocurre normalmente dentro del desarrollo de la planta, por ejemplo, en el caso de la diferenciación de los elementos traqueales, pero también puede ser una respuesta a patógenos. Entonces, también puede ser esta muerte celular programada una respuesta a patógenos. ¿Qué hace la planta para evitar la propagación del patógeno? Sencillamente elimina esa estructura vegetal, por ejemplo las hojas, a través de la muerte celular programada y así evita que el patógeno avance a toda la estructura de la planta. Para terminar, entonces, veamos ya este gráfico final en el cual tenemos nosotros de que la planta durante toda su existencia tiene diferentes concentraciones y consecuentemente acciones de las hormonas. Acá tenemos los niveles hormonales de la citoquinina, la leucina, el ácido giberélico, el etileno, el ácido abscísico, donde vemos, por ejemplo, que en la etapa de germinación y crecimiento, ¿no?, alcanza su pico las citoquininas, ¿no? Luego las citoquininas disminuye su pico ya cuando la planta entra al crecimiento vegetativo, a la floración y a la reproducción. Ahí disminuye las citoquininas y luego ya disminuye completamente a lo largo de la vida. ¿Qué pasa con las auxinas? Las auxinas se incrementan en la etapa de crecimiento vegetativo, ¿no? Y luego vemos que tiene un pequeño crecimiento menor ya en la formación de la semilla en la etapa 3 y luego también disminuyen las auxinas. ¿Qué pasa con el ácido giberélico? El ácido giberélico se dispara en la germinación, en el establecimiento de la plántula, en la etapa 1, ¿no? También en el crecimiento vegetativo, ¿no? Y un poco menos ya en la etapa de floración y reproducción. ¿Qué pasa con el etileno? Vemos que el etileno va aumentando progresivamente y alcanza su mayor valor en la etapa 3, que es la floración y la reproducción. Luego va empezando ya para la adolescencia a disminuir y luego disminuye completamente en la etapa de fructificación y madurez va disminuyendo. ¿Y qué pasa con el ácido abscísico? El ácido abscísico alcanza un pequeño pico en la etapa de germinación y establecimiento, ¿no? Luego cae y luego otra vez se eleva en la etapa de abscisión. Entonces acá tenemos de una manera muy ilustrativa el ciclo hormonal de la planta en relación a sus etapas de vida. Desde la etapa 1, que es germinación y establecimiento, la etapa 2, crecimiento vegetativo, la etapa 3, floración y reproducción, y la etapa 4, fructificación y madurez. Y en la parte inferior tenemos precisamente los nutrientes que son claves como cofactores para las hormonas, porque no nos olvidemos que los elementos metálicos principalmente son activadores enzimáticos y también son cofactores para muchas hormonas. Por ejemplo, acá tenemos que en la etapa de germinación y establecimiento son claves
el calcio, el hierro, el magnesio, el manganeso, el nitrógeno, el fósforo y el zinc. En la etapa 2 del crecimiento vegetativo son claves el boro, el calcio, el cobre, el hierro, el potasio, el magnesio, el manganeso, el zinc y el nitrógeno ureico. En este caso estamos hablando de un fertilizante artificial, ¿cierto? En la etapa 3, que es floración y reproducción, es clave el boro, el calcio, el cobre, el potasio, el magnesio, el molibdeno y también una fuente externa que es el nitrógeno de la urea, nitrógeno ureico. Y en la etapa de fructificación y madurez también es clave el boro, el cobre, el potasio, el magnesio, el manganeso, el molibdeno, el fósforo y el nitrógeno ureico. Bueno, con esto estamos terminando entonces la clase correspondiente a crecimiento y desarrollo. Muy bien, chicos, miren. Muy bien, miren. En esta... Hijo, ya se me desapareció. En esta imagen, y hablando de eficiencia fisiotécnica, esto es lo ideal que debe ocurrir. Sin embargo, en condiciones de estrés por falta de humedad o por temperaturas bajas o altas, yo puedo acelerar que se produzca ácido abscísico o se produzca etileno. Y como decía el maestro en el video, la senescencia o muerte celular programada puede expresarse también por acción de patógenos, por acción de falta de humedad, por temperaturas altas, temperaturas bajas, etc. Eso va a ser un tremendo golpe para mi objetivo productivo, ¿sí? Pero hay otra parte importante aquí, que es la nutrición. Esto es esencial tenerlo a la mano siempre, en la medida que son cofactores para el funcionamiento hormonal, ¿sí? Entonces, para hablar de eficiencia fisiotécnica, yo también tengo que hacer partir de un análisis de suelo que me dé información puntual de cómo están estos cofactores, ¿sí? ¿Cómo están estos cofactores asociados a la expresión hormonal? ¿Me entienden? Entonces, el análisis de suelo no solamente me va a decir las necesidades de elementos mayores, sino también de elementos o micronutrientes que están asociados al funcionamiento hormonal. ¿Ok? Eso también es parte de la eficiencia fisiotécnica, el conocimiento del estado nutricional del suelo, el funcionamiento de las hormonas asociado a ese estado nutricional que me lleve a que no se dispare la muerte celular programada o la senescencia. ¿Ok? Es importante eso. ¿Sí? Los factores ambientales ahora con el cambio climático me pueden disparar esto. Y entonces reducir mi objetivo productivo. Bueno, ahora quiero compartirle. Y al final les voy a dejar un trabajillo ahí porque o hago un examen o les dejo un trabajo por equipos para considerarlo como el último examen. Pero vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Para hablar de la última unidad. Miren, para hablar de la última unidad, que es la de esta unidad que se llama arquetipos. Espero que ya esto de lo que es, dice, conceptos generales e importancia del análisis de crecimiento y la eficiencia fisiotécnica. Estudio del análisis de crecimiento y de la eficiencia fisiotécnica que ustedes ya hicieron con café y papa y todo eso, ¿no? Enfoques, metodología, integración, ¿sí?
relaciones alométrica y tipos de crecimiento, efectos ambientales y genéticos sobre el crecimiento y la eficiencia fisiotécnica, estrategias para lograr la máxima eficiencia productiva de las plantas y del ambiente, que en parte es lo que estamos discutiendo con este videíto. Y en la última unidad dice explicar los mecanismos fisiológicos y criterios genotécnicos, así como el efecto de un ambiente determinado en la definición de arquetipos vegetales a fin de manejar los diferentes cultivos, los cultivos en diferentes sistemas de producción. ¿Sí? Relación con conceptos generales e importancia, relación con rendimiento y los sistemas de producción, mejoramiento genético con arquetipos vegetales y resistencia para factores adversos, genotecnia de caracteres fisiotécnicos y de resistencia a factores adversos. Bueno, entonces, este diagrama, la parte de manejar genotipos con resistencia a factores adversos, aquí está. Este es un enfoque en donde nosotros tenemos que utilizar el conocimiento del ambiente, esto que ya vimos en la primera unidad, con la diversidad genética asociados a esos ambientes, ¿sí? Para generar un modelo, ya sea maíz, ya sea frijol, ya sea aguacate, etcétera, ¿sí? Que responda a esa variación ambiental en la cual nosotros queremos producirlos. Entonces, este diagrama me lleva a esto: factores ambientales, altitud, suelos, patógenos, que sería lo que ya revisamos en la unidad 1, prácticas de cultivo, proximidad de parientes silvestres, presencia de bordo de vegetación natural, siembra de mezcla de variedades, policultivos, abonos orgánicos, etcétera, ¿sí? Programa de extensión y penetración de empresas. Bueno, parte de esto es lo que está haciendo el maestro Humberto Castro en Oaxaca con el maíz. A partir de los maíces criollos de allá, está generando esto, ¿no? Factores socioeconómicos, costo de las semillas e insumo. Aquí tenemos que meter la calidad de la semilla. Selección por los agricultores, criterios de subsistencia, adaptabilidad de viabilidad de semillas, preferencias culinarias, calidad de almacenamiento, criterios por el mercado, demanda, precios, etc. Redes de semilla, intercambio de semillas, ferias de semillas, banco de semillas, compra de semillas, etc. Y en los factores ecológicos estaría aquí resiliencia a eventos climáticos, es decir, la capacidad que tenga mi cultivo o mi arquetipos para reponerse de factores ambientales adversos, ¿sí? Es decir, concentrar genes que le permitan reponerse. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes en genética, en genotecnia, les hablaron de la historia de los maíces resistencia a sequía, del maestro Palacio de la Rosa. Él acumuló genes justamente para que los maíces que están sometidos a sequía, en el momento en que tengan agua, si en el momento en que caiga un aguacero, se repongan, se regeneren y vuelvan a reactivar su vida y a producir granos. Eso es resiliencia a eventos climáticos. Adaptación a heterogeneidad ambiental, microclimas, suelos. Eso también debe tener un genotipo o un arquetipo, perdón. Adaptación a heterogeneidad ambiental, ¿sí? Por ejemplo, maíces que desarrollan raíces adventicias profundas y profusas, ¿sí? Es una forma. Soyas que tengan menor respuesta al fotoperiodo, que es lo que está haciendo el programa de mejoramiento genético de soya en Tamaulipas, ¿sí? Los sorgos adaptados a condiciones de mayor altura, que es lo que hizo el grupo de investigadores del Colegio de Posgraduados al generar materiales de sorgo adaptados a esta condición de valles altos, ¿sí? Identificando cuál era el elemento genético o la parte del genoma que inhibía esa expresión genética para tener granos en condiciones de bajas temperaturas. Resistencia a plagas y enfermedades, ¿sí? Rescatar es el arquetipo
también debe tener elementos en su genoma que le permitan, ¿sí?, responder al ataque de plagas y enfermedades, ¿sí? Estabilidad de la producción, esto es, arquetipos que puedan sembrarse en diferentes áreas, pero manteniendo su respuesta productiva sin variación o una variación muy ligera. Esto ya lo vimos también cuando vimos el modelo de estabilidad de Eberhard and Russell, ¿sí?, para medir la respuesta ambiental en diferentes genotipos, ¿sí? Seguridad alimentaria y diversidad nutricional. Obviamente, un arquetipo con estas características nos lleva a esto, a la seguridad alimentaria y diversidad nutricional, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora tenemos que regresar a las comunidades, a las regiones en donde tenemos diversidad, dependiendo de qué cultivo queremos mejorar. Si es maíz, acuérdense que tenemos 60 razas de maíz y para mí, como fitotecnista, cada raza es un arquetipo, porque es un material que ha sido seleccionado y adaptado a diferentes regiones del país, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los chalqueños adaptados aquí a la región de los valles altos, tenemos los tuxpeños adaptados allá a Veracruz, son la zona tropical, trópico húmedo y seco, tenemos estos que agarran para las tlayudas en Oaxaca, no me acuerdo ahorita cómo se llama, ¿alguien de ustedes se acuerda? ¿Lo que se usa para las tlayudas? No me acuerdo ahorita. Todas esas razas para mí son arquetipos adaptados a las condiciones ambientales, ¿sí?, en la que fueron siendo seleccionadas por los grupos indígenas que habitan esas regiones. Entonces, si yo quiero diseñar un arquetipo que tenga características del chalqueño, del tuxpeño, etcétera, pues habrá que ver cuáles son, ¿sí?, las características que tenemos que introducir para diseñar un arquetipo que responda a esas cualidades que yo quiero. O sea, el arquetipo no es más que un modelo que yo diseño en función del ambiente en la que yo quiero generar ese material para producir ahí, ¿sí? Entonces, es en pocas palabras eso, lo del arquetipo, ¿sí? Pero insisto, ahora para que nosotros generemos arquetipos que respondan a esta situación de cambio climático, diversidad ambiental en México, diversidad social, ¿sí?, diversidad económica, diversidad de suelos, ahora tenemos que ir a esta diversidad genética que está justamente en manos de las comunidades indígenas o en manos de muchos campesinos que siguen conservando esa diversidad genética en calabaza, en chiles, en ajonjolí, en aguacates, en coco, etcétera. ¿Ok? Entonces, con esto prácticamente nosotros, sí están viendo la imagen, ¿verdad? Chicos. Sí, profesor. Sí, Perfecto. profesor. Muy bien, la voy a cerrar ahora y les voy a mostrar los documentos que les voy a enviar, ¿sí? Para que, miren, estos dos que están aquí, ¿sí? Estos dos son bien importantes. Lo van a hacer por equipos para que no se lleven tanto tiempo, ¿no? Esto, componente fisiológico del rendimiento. Ahí está, ¿sí? Entonces, es de Hall, este es uno de los que más escribe sobre fisiología de cultivos. Es un documento, pues ya no tan actualizado, pero tiene las bases de lo que es la ontogenia del cultivo y el rendimiento, ¿sí? No está muy largo, pero son las bases que un
fitomejorador debe tener siempre a la mano para poder trabajar en esto de la fisiotecnia, considerando los componentes de rendimiento y el efecto ambiental y genético que controlan la expresión de esos componentes de rendimiento. Entonces, este es uno de los trabajos que quiero que revisen por equipo, ese y este otro, ¿sí? Control genético, control genético. ¿Sí? Control genético de los componentes de rendimiento. ¿Sí? Ahí está. Genética de los componentes de rendimiento. ¿Sí? Entonces, van ustedes a revisar, como ya no tenemos mucho tiempo, chicos. ¿Sí? Lo van a hacer por equipos para que sea más rápido. Y me van a hacer un resumen. Lo van a vincular. Estos dos trabajos, vincúlenlo por favor con este otro. Déjenme ver si ya lo subí. Estrategias genéticas para mejorar el rendimiento. No lo subí. Bueno, con esos dos que trabajen ustedes. Sí, no están aquí, no lo subí. Pero entonces, ¿cómo se llama? Vincúlenlo con el ciclo hormonal de la planta. ¿Ok? Aquí está, control genético, diversidad genética, crecimiento, ciclo, con esta figura que está. Todo está ahí en los archivos para que ustedes, es la misma que estábamos viendo allá, nomás que esta está mejor, esta me gusta más. ¿Sí? Vincúlenlo. Dice, cualquier desequilibrio en estos ciclos hormonales en cualquier momento puede reducir irreversiblemente, acuérdense, el control programado de la muerte celular. Cualquier desequilibrio en estos ciclos hormonales en cualquier momento puede reducir irreversiblemente la expresión genética, en este caso la expresión de rendimiento. ¿Sí? Ok. Entonces, vinculen eso que van a ustedes a esas lecturas que les estoy indicando, vincúlela con esa figura. Entonces, es un pequeño resumen de esos dos artículos, me lo van a enviar y eso lo voy a tomar como el tercer examen parcial. ¿Sí? Entonces, pues ya no hay más tiempo. Quiero darles el tiempo para que hagan eso y me lo entreguen el jueves por la noche, si ustedes quieren. El chiste es que yo lo califique y para el viernes tengan la calificación y lo puede integrar al cuadro general de calificaciones, en donde van a estar sus exámenes, sus reportes de práctica y sus tareas. Ok, yo no, ¿cómo le llama? No acostumbro a entregar calificaciones sin que previamente ustedes tengan conocimiento de dónde sale la calificación final, ¿sí? Entonces, yo les tengo que mandar el viernes por la mañana a ustedes su cuadro de calificaciones y que ustedes me digan, estoy de acuerdo en esto, ¿por qué es esto? Me faltó esto, etcétera, etcétera. Y ya para el viernes a las 12 del día se están capturando las calificaciones para que sean enviadas a la Dirección General Académica. Ya no hay más tiempo, chicos. ¿Ok? Entonces, el jueves, por favor, por ahí de las 8 de la noche, envíen ese resumen de esos dos artículos que le di vinculados a la figura esta de los ciclos hormonales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Profe, yo quería Dígame, comentarle Hugo. algo, pero no es de lo que nos acaba de decir, sino ¿No? que hay dos compañeros, al menos dos compañeros que me han comentado Sí. que en su examen requieren correcciones, pero cuando se los regresó, dicen que sigue igual, que las correcciones que necesitaban pues no les marca que haya cambiado. Ah, yo ya lo revisé 2 veces y lo que regresé ya eso es así. Entonces, que me manden un WhatsApp o un mensaje y que me digan qué calificación. Yo los checo aquí con el cuadro de Excel, porque en automático a mí el sistema me da me lo manda un cuadro de Excel. ¿Sí? Sí, Que sí ellos está me bien, manden profe. a Bueno, mí, ajá. que ellos me manden a mí qué calificación le aparece y yo lo checo aquí. Porque pues tal y como está, el sistema te da la opción de que tú modifiques las preguntas abiertas. Ahí no te pone puntos. Pero en las preguntas que son de opción múltiple, pues esas ya están, se equivocaron ya. Sí, no, de hecho, por ejemplo, de una de las compañeras que me comenta, me Mm. mandó incluso una captura de pantalla donde una de las preguntas donde podíamos tener varias respuestas, ella puso una opción que es incorrecta, pero había puesto otras dos que son correctas, pero le sigue marcando 0 puntos. Ah, bueno, pues que me mande por favor eso mismo a mí y yo lo checo. Sí, está bien, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me interesa dejar preciso lo de del próximo jueves porque ya no hay tiempo. Hoy es martes, tienen hoy el resto del día, el miércoles y el jueves hasta las 8 de la noche. Yo espero que me manden serían 5 equipos, 5 trabajos que hay que revisar, asignarles calificación y eso sería como el tercer examen parcial. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Sandra. En caso de que tuviéramos que hacer alguna corrección, igual lo hacemos de manera personal o le decimos al jefe de grupo y ya él le diría o directamente a usted le enviamos un mensaje el día jueves. Mm, ¿corrección de qué? ¿De los exámenes pasados o del...? Perdón, no me entender. De la evaluación final sería el día viernes, ¿no? Dice usted Ah, que nos sí, presentaría una tabla. sí, yo genero la tabla en Excel. Obviamente no se los mando yo en Excel, yo lo convierto a Word y se lo mando a ustedes para que ustedes me digan, oiga, me falta una tarea o por qué me puso esto en esto, ¿sí? Y ya se hace la corrección antes de las 12 del día. A las 12 del día debo estar capturando ya calificaciones finales, pero revisadas por ustedes. ¿De Ok, acuerdo? profesor, gracias. Pues yo tendría la tarea de que el jueves en la noche, en el transcurso de la mañana del viernes, califique los trabajos, les asigne calificación, llene el cuadro, que ya no me faltaría eso de ustedes, y se los envíe para que ustedes lo revisen, deben estar pendientes, lo revisen y me lo envíen luego, para que a las 12 yo ya esté generando, ya sacando calificación final. Yo el jueves me dedicaría a calificar todo lo que me manden ese día, ¿eh? Bueno, si ya no tienen más preguntas, mis estimados compañeros fitotecnistas, nada más el 24, conectados, ¿eh? Y en los exámenes solamente 32, creo que de 37 que están en lista.
Ah, sí, Bueno, de hecho solo somos 32 alumnos que seguimos activos, podríamos decirse. ya, está bien. Bueno, ya me había espantado porque esta Agustina Bautista no me aparecía en el último examen, pero luego ya vi que ella lo hizo en la versión intermedia esa que decía que no se podía enviar y eso. Ya la encontré ahí y a otros compañeros también ahí. Entonces ya siguen siendo 32. Bueno, chicos, pues si no hay más preguntas, les agradezco su Profesor, atención. A ver, dígame. mi compañera Llanos Amador me comentó que no se podía conectar a la clase porque no tenía internet Ajá. para Hoy. que la considere. Sí, pues mándele la grabación de la clase y que se integre a su equipo para hacer el trabajo que le estoy dejando. ¿De Sí, acuerdo? yo le aviso. Sí. Órale. Sale pues. Profesor, Dígame. también tenía problemas de conexión y entré a la clase un poco tarde, pero aquí estoy solo para lo de la asistencia. Sí, profesor. Ana Cristina. Correcto. Sí, así es. Bueno. Profe, Bueno. ¿Quién profe, más? Dígame. mi compañero Marcelo Alejandro igual tenía problemas de internet y no se pudo conectar a la clase. Ajá. Por eso le digo, la solución es que le pasen ahí la grabación y que se integre a hacer el trabajo que estoy comentando. En la asistencia, pues yo saco la relación de asistencia, no sé si me la vayan a pedir. De todos modos, ven que nos piden una relación de porcentaje de asistencia y todo eso. ¿Ok? Bueno, muy bien, muchachos. Me dio gusto verlos. Desgraciadamente, pues solamente nos oímos y nos vemos. Ojalá que antes de que vayan a egresar tengamos la oportunidad de vernos en vivo y a todo color aquí en el departamento. Y pues me estoy adaptando también al nuevo sistema de dar clases en línea. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero bueno, hasta donde pude, traté de eh, dar el curso. No estoy conforme así porque pues, la parte práctica, que es lo sustancioso, pues no se puede. Ahorita andamos discutiendo si nos van a dar chance de sembrar porque voy a dar 2 grupos de oleaginosas. Creo que ahí están ustedes también, el sexto uno. Y pues yo les estoy pidiendo que nos preparen la tierra, que hagamos aunque sea videos de todo lo que vamos a hacer en campo para que podamos soportar un poquito la parte práctica. Pero pues ni eso, que porque no hay trabajadores y que no hay presupuesto y quién sabe qué. Entonces, pues, de todo modo yo les agradezco a ustedes que creo que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para que la universidad no se pare. Los más perjudicados son ustedes. Al final de cuentas, yo aquí estoy solito, no veo a ningún maestro aquí en el Fitotecnia, ¿eh? Nada, nadie. Pero al final de cuentas, tanto trabajadores como eso, pues estamos recibiendo nuestro salario, ¿sí? Entonces, yo pongo mi mejor esfuerzo para cumplir los objetivos del programa de Fisiotecnia con las limitaciones que nos impone la situación actual. Ojalá que ya este mismo año regresemos a clases presenciales, pero bueno, eso no depende de mí, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, muchachos. Ya nada más queda esa evaluación que me van a mandar. Ya no los voy a ver, salvo las dudas que tengan y nos conectemos. Pero creo que sí tengo, no sé si me van a asignar grupo 1 para la producción de oleaginosas. Pero bueno, me va a dar mucho gusto volveros a ver. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, profe. Profesor, gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Aquí estamos, chicos.
Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, Paulina. Hasta luego, profe. Adiós, Abraham, Diego. Diego Abraham. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.